Caled, el verso de hoy. ¿Me escuchan? Sí. Dice la palabra, mas todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo dice Juan 1:12. Muy bien, Caled. Hermanito Mario, el auditorio es suyo. Muy bien, hermanos, gracias, hermano Pablo, por la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Siempre es un privilegio traer el mensaje para los hermanos, porque el propósito es que todos crezcamos espiritualmente y que podamos poco a poco ir pareciéndonos más a nuestro Señor Jesucristo. Voy a hacer dos cosas, voy a compartir pantalla y voy a apagar mi video por problemas de internet. Puede participar pantalla, hermanito. Muchas gracias, hermano. Aquí vamos. Ok. Conquistar el corazón de Dios, ¿cómo lo logramos? Es ese. Exacto. Ese es el mensaje de hoy, pues. Ok. ¿Cómo conquistamos el corazón de Dios? Definitivamente el corazón en el ser humano siempre ha sido importante para nosotros, porque siempre lo relacionamos con los sentimientos, con las emociones y lo relacionamos siempre con el amor, pues. Cuando el ser humano ama, dice, amo con todo el corazón. Y cuando otro le dice a otra persona que lo ama, dice, te amo con todo el corazón. Cuando el ser humano ama, siente alegría, siente gozo, emoción en su corazón. Igualmente, cuando las personas no son amadas o son defraudadas, sienten que su corazón ha sido roto por el engaño, el desaire o el abandono. Siempre vemos, hermanos, que todos los seres humanos relacionan su centro de emociones, de sentimiento, con el corazón. Cuando nosotros leemos poemas, cartas de amor, notas que van relacionadas con el amor, vemos que en todos ellos siempre sobresale el corazón. Es una palabra muy utilizada cuando se está hablando de cosas del amor. Los sentimientos siempre los relacionamos con el corazón, porque cuando nos emocionamos, cuando nos alegramos, cuando nos gozamos o cuando nos entristecemos y nos angustiamos, resulta que el corazón tiende a latir más rápido. De la misma manera, hermanos, la palabra de Dios nos muestra que Dios tiene corazón y Dios tiene sentimientos. Dios también, como nosotros, se alegra, se regocija, se entristece, se desagrada, se duele. Ahora, la pregunta es la siguiente, pero si Dios es espíritu, ¿cómo es que tiene corazón? Se le fue el audio al hermano. Él nos va a hablar de cómo conquistar el corazón de Dios, cómo lo logramos. Esperemos con paciencia para que le vuelva el retorno del internet al hermano. Aquí estamos de nuevo, hermanos. Disculpen, el internet hoy ha estado muy malo. Sigamos. Voy a tratar de hacerlo con los datos. Ok.
Entonces decía, ¿puede Dios sentirse amado? ¿Podemos los hombres conquistar el corazón de Dios si Dios tiene corazón? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Podemos nosotros realmente demostrarle a Dios que lo amamos? ¿Qué podemos nosotros ofrecerle a Dios para demostrar nuestro amor? Generalmente cuando uno está joven y quiere casarse o busca novia o las muchachas buscan novio, pues se esfuerza por conquistar el corazón de aquella persona que quiere o que le gustaría que fuese su esposa o esposo. ¿Cómo conquistamos nosotros el corazón de Dios? ¿Qué es el corazón, hermanos? Como decía, generalmente relacionamos el corazón con ese órgano que tenemos en el centro del pecho, pues. La ciencia nos enseña que con el cerebro se piensa. Eso dice la ciencia. Ellos dicen que allí se procesan los pensamientos. Y por otro lado, pues todos creemos que el corazón es donde están nuestros sentimientos. Es el centro de nuestras emociones. Pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa. El corazón que siente, hermanos, que se alegra, que se emociona, que se entristece, no es el corazón de carne. Esto solamente es un órgano musculoso que cumple una función física de bombear sangre. El corazón bíblico realmente, o según la Biblia, se refiere al centro de las emociones, como nosotros creemos, pero también abarca los sentimientos, abarca el intelecto, abarca los pensamientos y no es en el corazón de carne. Entonces, el ser humano o la ciencia piensa que nosotros pensamos con el cerebro y también piensan y creen que nosotros sentimos con el corazón de carne, pero ahí no reside los pensamientos ni ahí reside nuestros sentimientos. Recordemos que nosotros estamos conformados por alma, cuerpo y espíritu. En algunos momentos el alma puede referirse al cuerpo y en algunos momentos el alma puede referirse al espíritu, como el centro de las emociones también. Pero cuando la Biblia nos habla de sentimientos, de pensamientos, de emociones, lo relaciona con el corazón, pero nosotros sabemos, hermanos, que cuando nosotros nos vamos de este mundo, ese corazón se pudre, ese corazón se convierte en polvo, se deshace. Entonces debemos comprender que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos no están en ese corazón, ni están en ese cerebro que también se deshace cuando partimos. Pero de alguna manera u otra, pues la palabra siempre lo relacionó con el corazón. Proverbios 19:21 nos dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Miremos que aquí la palabra relaciona los pensamientos no con el cerebro como cree la ciencia o creen los seres humanos hoy en día. La palabra relaciona los pensamientos con el corazón del hombre. Nos quiere decir que hay un solo lugar donde están los sentimientos, hay un solo lugar donde están los pensamientos, donde está el intelecto, donde están las emociones. No es como pensamos que en el cerebro están los pensamientos y en el corazón están los sentimientos. Job 17:11 nos dice, pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. O sea, vemos que también Job, que fue un hombre que vivió muchos años antes que Salomón, dice lo mismo. Dice, fueron arrancados mis pensamientos,
los designios de mi corazón. Y él relaciona sus pensamientos, sus designios con su corazón. Y Jesucristo nos enseña igual, pues. Jesucristo dice que del corazón salen los malos pensamientos. Los malos pensamientos. No solamente estamos hablando de emociones, sino malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Lo que aprendemos nosotros de la palabra, hermanos, es que cuando nosotros nos vamos de este mundo, resulta que los pensamientos, los recuerdos, los sentimientos y las emociones parten con nosotros también. Nosotros siempre hemos leído la historia del rico y el Lázaro, pues no la vamos a leer hoy porque todos la conocemos. Pero ahí vemos al rico recordando a su familia, pidiendo que enviaran a alguien a hablarle a su familia. Y podemos notar que el rico estaba recordando, tenía sus pensamientos aun cuando ya había abandonado el cuerpo de carne. Lo que nos enseña la palabra, hermanos, es que todo esto reside en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y cuando el alma o el espíritu abandona el cuerpo, pues todos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestros sentimientos parten con nosotros. Todos aquellos que han muerto siempre tendrán en sus mentes a su familia, siempre recordarán lo que vivieron y siempre se preguntarán por lo que está pasando aquí en la tierra, porque ellos recuerdan. Y lo mismo nos enseña Apocalipsis 6 del 9 al 11. Aquí vemos a cristianos que ya habían muerto y dice la palabra: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y fíjense que estas almas no estaban inertes, sino que nos dice el versículo 10, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estaban clamando a gran voz, estaban pidiendo justicia y estaban recordando que habían sido muertos por los que moraban en la tierra. Entonces vemos cómo las personas, después de morir, sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones siguen con ellos. El 11 dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, o sea, hablaron con ellos, que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces vemos, hermanos, que en lo que para nosotros reside en el corazón y en el cerebro, realmente todo esto reside en nuestro espíritu, en nuestra alma. La pregunta que deberíamos hacernos: ¿posee Dios corazón? Pues la forma como nos lo enseña la palabra, pues dice que sí. En Primera de Reyes 9:3 dice la palabra: y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que me has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos. Y fíjense cómo termina diciendo: y mi corazón todos los días. Dios habla como si tuviese ojos y como si tuviese corazón. No podemos creer que Dios tiene un corazón de carne como lo tenemos nosotros, porque Dios es espíritu. Él no se refiere a un corazón de carne. Esto lo que nos muestra es que Dios, igual que nosotros, que fuimos hechos a su semejanza, piensa, razona, ama, se alegra, se entristece, se agrada de lo que se hace o de las cosas, o se desagrada de las cosas que hace. Y esto nos sirve para ver que Él mismo, pues, nos quiere mostrar a través de este ejemplo, de este simbolismo, que Él también tiene corazón. Lo mismo vemos cuando Dios
se arrepintió de haber creado el hombre. En Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y dice la palabra, y le dolió en su corazón. O sea que Dios también siente dolor. Así como cuando nosotros sentimos dolor cuando nos defraudan, dolor cuando tenemos una pérdida, dolor cuando nos acontece algo triste, dice la palabra que Dios le dolió de haber hecho al hombre. ¿Por qué? Por causa de su maldad, de su desobediencia. ¿Cómo obtenemos nosotros el rechazo de Dios? Por el pecado, hermanos. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros desobedecemos, automáticamente obtenemos el rechazo de Dios, como diría su palabra, de su corazón, como le dolió en Génesis 6:6 haber creado al hombre. Cuando no queremos obedecerle, cuando rechazamos sus mandamientos, cuando no aceptamos su palabra. El pueblo de Israel ganó el rechazo de Dios por su desobediencia, por sus iniquidades. Y no le fue bien a Israel, sino que siempre se expuso de espalda a Dios, y sabemos la historia de Israel que Dios siempre lo castigó severamente hasta que llegó el momento en que los transportó a otras naciones como esclavos, como cautivos. Entonces nos dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Cómo obtenemos nosotros el rechazo de Dios? Como lo hizo el mismo pueblo de Israel, a través de las iniquidades, a través de los pecados. Por eso nosotros no debemos seguir el mal ejemplo de Israel. Si nosotros quisiéramos conquistar el corazón de Dios, no es por la vía de la desobediencia, no es por la vía de hacer lo que mejor nos parezca. Cuando nosotros vemos el mundo religioso de hoy en día, la mayoría de las personas no quieren obedecer a Dios, pero aún así creen que Dios los ama, pero no es así. Ellos creen que están bien con Dios porque Dios es muy bueno, pero no es así. Porque lo mismo que le aconteció al pueblo de Israel nos acontece a nosotros. Nuestras iniquidades, nuestros pecados crean una división entre Dios y nosotros. Y dice, y hace ocultar su rostro para no oír, o sea, no quiere oírlos. Primera de Juan 3:8-9 dice, el que practica el pecado es del diablo. Por eso, hermanos, nosotros no debemos practicar el pecado. Nosotros podemos eventualmente caer, podemos por hierro, por descuido, por alguna razón podemos pecar, pero nosotros no debemos ser de aquellos que andamos constantemente en el pecado. Porque mire lo que dice la palabra, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Nosotros, hermanos, el mismo apóstol Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Y en eso debemos tener cuidado. Nosotros no debemos ser de aquellos que creamos o que producimos un rechazo en el corazón de Dios. Juan 14:24, Jesucristo dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cómo provocamos nosotros el rechazo de Dios? Cuando no guardamos sus palabras. ¿Cómo provocamos nosotros el rechazo de nuestro Señor Jesucristo? Cuando no guardamos sus palabras. Y en eso debemos tener cuidado, porque nosotros somos cristianos, hermanos,
porque queremos salvarnos, porque queremos disfrutar de la presencia del Señor, porque queremos algún día ver su rostro, queremos vivir en el cielo. Ese es el propósito, el fin de nuestra salvación, la salvación de nuestras almas. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿podemos nosotros conquistar el corazón de Dios? ¿Podemos nosotros conquistar el corazón de Dios? Sí podemos conquistar el corazón de Dios. Sí podemos demostrarle que le amamos. La diferencia entre los verdaderos adoradores y aquellos que le adoran de acuerdo a su propio deseo es que los verdaderos adoradores, como dice Juan, le adoran en espíritu y en verdad, o sea, le adoran de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Él ha establecido en su palabra, de acuerdo a lo que Él nos manda a hacer. La diferencia entre nosotros y el mundo religioso es que nosotros honramos a Dios de acuerdo a lo que Él nos pide que hagamos. El mundo religioso no, porque el mundo religioso, unos ponen imágenes de hombres y de mujeres, otros introducen instrumentos musicales, otros establecen doctrinas que son de hombres, crean apostolados que hoy no existen, mujeres enseñando en el púlpito. Entonces ellos quieren adorar a Dios, pero como lo hacían los judíos, con mandamientos de hombres, con pensamientos de hombres. Entonces, Primera de Juan 5:3 nos dice, pues este es el amor a Dios. O sea, ¿cómo amamos nosotros a Dios? ¿Cómo es que es el amor a Dios? Dice, que guardemos sus mandamientos. Amar a Dios, hermanos, es guardar sus mandamientos. Si nosotros queremos conquistar el corazón de Dios, debemos amar sus mandamientos, porque guardando sus mandamientos, le vamos a demostrar a Dios que le amamos. Entonces, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Quien ama a Dios, guarda sus mandamientos. Eso es lo que nos enseña la palabra. La nueva versión internacional dice, en eso consiste el amor. ¿En qué consiste el amor del ser humano a Dios y especialmente de sus hijos? En que guarden, obedezcan sus mandamientos. De esa manera nosotros podemos conquistar el corazón de Dios. La Biblia de las Américas dice, porque este es el amor a Dios, igual que la Reina Valera. Entonces, nosotros podemos conquistar el corazón de Dios, hermanos, es obedeciendo su santa palabra. Segunda de Juan 1, del 5 al 6 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Cómo le demostramos nosotros a Dios que le amamos, hermano? ¿Cómo podemos nosotros amar a Dios? ¿Cómo podemos hacer que Dios se sienta amado por nosotros? Cuando guardamos sus mandamientos. Entonces dice el 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, nosotros podemos amar a Dios. Nosotros podemos demostrarle a Dios que lo amamos. ¿Pero de qué manera? Guardando sus mandamientos. Cuando nosotros guardamos sus mandamientos, Dios se siente amado por nosotros. Dios sabe que lo estamos amando realmente. Juan 14:21 nos dice Jesucristo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y muy claro lo dice nuestro Señor Jesucristo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Y qué promesa hay para los que aman a Jesucristo guardando sus mandamientos? Dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Amamos nosotros a Jesucristo, hermanos? Pues claro que lo amamos, porque por eso estamos en este camino. Pero es necesario comprender que debemos ser obedientes a sus mandamientos. No podemos ser rebeldes, no podemos ser desobedientes, no podemos ser testarudos a la palabra de Dios. Y cuando nosotros guardamos la palabra de Dios,
Dios se siente amado, Jesucristo se siente amado, el Espíritu Santo se siente amado. Porque lo dice Jesucristo, este es el que me ama, el que guarda mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos, es el que me ama. Importante reflexionar sobre esto, hermanos, porque cuando nosotros amamos a alguien, le damos regalos, por ejemplo, su cumpleaños queremos agasajarlo, nuestras esposas o sus esposos cuando hay aniversario, pues aquella alegría. ¿Por qué? Porque hay amor por el medio. ¿Cómo podemos nosotros agasajar a Dios? ¿Qué podemos darle a nosotros a Dios para que Dios se sienta amado por nosotros, hermanos? La obediencia y nuestra propia vida como culto racional. Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, fíjense que por la fe, Cristo mora en nuestros corazones. Por la fe, el Padre mora en nuestros corazones. Y ellos hacen morada con nosotros, igual que el Espíritu Santo, por medio de su palabra. ¿Pero por qué? Porque obedecemos, guardamos su santa palabra. Romanos 12:1 dice, así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué podemos ofrecerle nosotros a Dios, hermano? ¿Qué podemos darle a Dios nosotros para que Él se sienta amado? Nuestras propias vidas. Nos piden que presentemos nuestros cuerpos, todo nuestro ser, alma, espíritu, cuerpo, tiempo, recursos, disposición, todo en sacrificio vivo, como una ofrenda viva, que es santa, agradable a Dios y que de esa manera nosotros adoramos racionalmente a Dios, le presentamos un culto racional. Si nosotros hacemos eso, hermanos, también podemos estar seguros de que Dios ama a sus hijos, Dios nos ama a nosotros. Y eso lo ha demostrado, hermanos, porque lo demostró cuando aún éramos nosotros enemigos y ahora que hemos sido reconciliados con Dios por medio de la sangre de Jesucristo, podemos tener la completa confianza y seguridad de que Dios nos ama. Primera de Juan 4:9 dice, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Dios nos ha amado y Dios nos sigue amando. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, nosotros estamos en el corazón de Dios. Estamos presentes en el corazón de Dios, en la mente de Dios. Por eso dice que Dios, somos su familia, somos su pueblo, pueblo adquirido, real sacerdocio somos nosotros. Hermanos, nosotros estamos en el corazón de Dios, aun cuando estemos viviendo dificultades, aun cuando estemos pasando problemas graves. Debemos tener confianza de que Dios nos ama. ¿Por qué? Porque nosotros obedecemos sus mandamientos. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Esto es una gran bendición que tenemos nosotros. Esto es un privilegio ser parte de la familia de Dios, que seamos llamados hijos de Dios. Y de esa manera Dios demuestra el amor que tiene para con nosotros. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y nos dice Efesios 2:4-7, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Y fíjense lo que dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó. Cuando dice nos resucitó es que hemos nacido a vida nueva, o hemos sido renacidos, como dice en otra parte de la Biblia. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Hermanos, nosotros estamos inscritos en el libro de la vida. Nosotros estamos presentes en todo el imperio del Señor, de Dios, en su trono, con sus ángeles. Todos están pendientes de las cosas que están sucediendo aquí en la tierra, porque nosotros somos importantes para Dios. ¿Por qué? Porque le amamos y Él también nos ama. Y dice pues, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, para concluir, pues, ¿cómo conquistamos el corazón de Dios, mis hermanos? Amando. Pero para nosotros demostrarle a Dios que lo amamos, debemos demostrar con guardar sus mandamientos, con la obediencia, con vivir en santidad, con esforzarnos por dejar al viejo hombre con sus vicios, con sus pecados, con sus deseos mundanos. Todo aquel que guarde los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que conquistará el corazón de nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra. Gracias, hermanos. Que Dios los siga bendiciendo a todos. Gracias, hermano Pablo. Amén, hermano. Vamos a cantar un himno. El himno que lo tenía aquí, espero que lo tenía aquí, se me fue. Perdón un momento. No, vamos a pedirle al hermano Jorge Campos que por favor nos haga una oración. Hermano Jorge Campos. Sí, hermanito. Por favor. El micrófono, hermano Jorge. ¿Listo? ¿Ahora sí? Sí, señor. Bueno, entonces oremos, hermanitos. Padre, gracias, Señor, te damos por este maravilloso día que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por la vida, Señor. Gracias por la salud, por el techo, por el abrigo, Señor. Y gracias por tenernos en una vejez muy buena y sana, Señor bendito, que sabemos tu santa misericordia, Señor. Y gracias, Señor, por creación, Señor bendito. Enseñanza a nuestro hermano Mario, Señor, te pedimos que lo bendigas con toda su familia, lo guarde, que bendiga a la iglesia donde él preside, Señor. También de Paulito, Señor, también bendice con su familia y la iglesia también, la iglesia de nuestra Canibagué, Señor amado. Y gracias por su palabra, porque siempre nos está edificando, siempre estamos teniendo la oportunidad de estar creciendo para servirte mejor, Señor. También, amado Dios, te suplicamos por nuestros hermanos que tienen problemas económicos, problemas de salud, creo para que seas tú con tu vida, somos ayudándolos en todo, Señor. Gracias, nos pedimos, lo agradecemos en nombre de tu Hijo, amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanito Jorge, por la oración. Muy amable. Hermano Mario, muchas gracias. Muy amable. Muy bien. Gracias, hermano Mario, por este estudio tan muy buen estudio, hermano, que nos invita a que pensemos que Dios también tiene corazón y que debemos conquistar el corazón de Dios. Me pareció interesante como sacaste esta lección. De hecho, ya la anoté como para que no quede la menor duda. Entonces, muy buena, hermano, muy buena reflexión. Aquí la tengo muy bien. Gracias por recordarnos esto tan maravilloso y esos versos apropiados para entender que podemos entristecer a Dios. Y muy bueno ese ejemplo que coloca al conquistar a la esposa con flores y con cosas bonitas. Y así debemos conquistar a Dios con guardar sus mandamientos. No voy a decir nada más para que los hermanos puedan decir algo también. Ya abrí los micrófonos. Si alguien quiere decir, hermana Cecilia, hermana Silvia, ¿algo que decir? Estuvo muy bueno el estudio, hermano, muy bueno. Tenemos que obedecer